Isaac, en su simiente serían benditas todas las naciones. Hablando, dice Gálatas, el apóstol Pablo, tomado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente, y no dice simientes como si fuesen muchos, sino dice simiente, singular, hablando, y luego dice, y esa simiente es Cristo. Es decir que todo esto tiene que ver con el Mesías, todo esto tiene que ver con Cristo, todo esto tiene que ver con el deseado de todas las naciones. Y aquí ahora entra Sara. En la vida de Sara y en la vida de Rahab, la ramera, esto es la maravilla de la palabra de Dios. Cuando usted lee en el libro de Hebreos y habla de Rahab, si usted hubiese sido la persona que escribe la Biblia, ¿qué usted había hecho? Hubiese hecho. Usted simplemente hubiese dicho Rahab. Usted dice Rahab, la ramera. Entonces usted está cantando. Usted hubiese quitado ese epíteto, esa palabrita. Es más, muchos teólogos quieren borrar eso, quieren como, eso está demasiado. No. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dios quiere mostrar el poder, lo que Dios es capaz de hacer por la fe. Cómo es lo que hace la fe. Porque en Sara y en Rahab vemos nosotros la lección de la conclusión de la fe. Eso es lo que es la enseñanza de Sara y Rahab, la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, Sara dice, bueno, yo, con la fe, no teniendo fuerza, siendo estéril, recibo fuerza sobrenatural, siendo Abraham un anciano que no podía, mi vientre completamente muerto, pero sobrenaturalmente recibí la palabra de Dios. Esa palabra fue para mí un fundamento en mi vida. Yo creí lo que dijo el Altísimo, y el Altísimo me hizo ver a mí las cosas que no son como si fuesen. Ya Sara pudo ver. Usted lee, por ejemplo, en Génesis, capítulo 21, el libro de Génesis. Usted lee lo siguiente. Capítulo 21 dice: y visitó Jehová, uno lee, tomar 30 segundos. Ajá. Dos cosas usted va a ver ahí. El principio de la fe operando en Sara. Miren lo que Dios hace. Dos palabras ahí se destacan: la palabra visitar y la palabra ser. Miren, visitó. Visitó. ¿Qué significa eso? Visitó, se manifestó. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, como le había dicho, ella oyó, Dios le habló. Por eso es que Sara tiene fe, porque oyó la palabra de Dios. Ahora dice, visitó Jehová a Sara como le había dicho, como le había prometido. La palabra de Dios vino a Sara, ella oyó de Dios, creyó a Dios. Y note, segundo, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Bendito sea el Señor. Como había hablado. La palabra de Dios, la palabra creativa de Dios, el Dios que creó el universo, el Dios que formó el vientre de una mujer, el Dios que creó la célula de nuestro organismo, el Dios que creó los óvulos y el espermatozoide de los hombres, ese Dios, por su poder, resucitó vida, dio vida, y todo eso vino por la fe. Visitó e hizo.
Usted recuerda un momento dado que Dios le dice a Abraham, ¿qué es lo que le dice? ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? La respuesta, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? Para Dios no hay nada que sea difícil. Entonces Sara, la lección de la fe y su conclusión es que Sara juzgó que lo que Dios dice es veraz y concluyó, eso se va a cumplir. Eso es una realidad. ¿Sabe cuántos años tenía Ismael cuando nació Isaac? Tenía 14 años. Es decir, entonces, que desde que Dios le habló a Sara, tuvo que esperar. ¿Cuántos años? 14 años. No sé si usted está captando lo difícil que es para nosotros a veces confiar en las promesas de Dios. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice algo, nosotros dudamos, titubeamos, porque no vemos, nos desesperamos, no vemos el cumplimiento. Lo queremos ahora, I want it now. Lo quiero ahora, es ahora. Estamos acostumbrados a todo con botón, café instantáneo, y sin un botón todo se abre. No, no, en Dios no hay nada automático, hermano. Noten, llegando al cumplimiento del tiempo, Dios visitó ese vientre estéril y abrió ese vientre estéril por la fe, y Sara vio cristalizado a esa criatura. Pero no solamente era Dios no hizo eso solamente porque quería que una anciana tuviera un niño. Si miramos eso de esa manera, estamos muy superficial. Estamos hablando, hermano, estamos hablando de todo el mundo, hermano. Estamos hablando de la simiente, de la simiente que fue prometida en Génesis 3:15. Y ahora por Sara, por la fe, es que se está viendo el cumplimiento de esa promesa. Estamos hablando de la salvación de tu alma en esto, hermano. Esto que estamos hablando de Sara hoy tiene que ver con la salvación eterna tuya, porque por medio de él vino el Mesías. Eso es lo que estamos hablando. Entonces dice el versículo 11 que era fiel, Hebreo 11:11, era fiel quien lo había prometido, descansó sobre la promesa del Eterno. Usted nota que cuando Dios le habla, Dios le habló a Abraham. Abraham estaba muy entusiasmado con el varoncito Ismael, hermano. Ese anciano no había tenido heredero. Y cuando Dios le habla a Abraham, ¿sabe lo que dice él? Ojalá Ismael viviese delante de ti. ¿Sabe lo que significa eso? Ojalá Ismael sea mi heredero. Eso es lo que está diciendo Abraham. Porque ya había transcurrido todo esto. No, y Dios le dice, no, en Isaac te será llamado descendencia. No es Ismael. No es Ismael. No es Ismael. Es en Isaac. Es en Isaac. Es importante que entendamos este principio, porque nosotros vivimos simultáneamente con Ismael y Isaac dentro de nosotros. Yo quiero que usted sepa esto. Eso va a ser la conclusión del mensaje. La lucha que nosotros como creyentes vivimos es la lucha de dos simientes que simultáneamente están aquí viviendo. Esa lucha que tenemos, lo espiritual y lo carnal, tiene que ver con esto que menciona aquí en la Escritura. Entonces,